El sonido del reloj de pared era lo único que llenaba la sala aquella mañana nublada. Carmen se había levantado temprano, como siempre, preparando el café con el mimo de quien aún cree en los pequeños gestos. La mesa estaba puesta, y el olor del pan recién horneado se mezclaba con el del café recién colado. Pero Miguel, como en los últimos meses, pasó deprisa, tomando solo las llaves del coche y lanzándole una mirada fría. ¿Vas a salir sin comer?, preguntó Carmen con voz suave. Miguel ni siquiera respondió, simplemente cerró la puerta tras de sí. Carmen se quedó ahí, quieta, como esperando que él regresara y dijera «gracias», o cualquier cosa que demostrara que aún había un lazo entre ellos. Pero no lo había. Ya no. Clara, su nuera, apareció minutos después. Una mujer práctica, de palabras medidas, pero con los ojos siempre cansados. «Él está así desde ayer», murmuró, sirviéndose un poco de café. Dijo que vio algo en el banco. Un estado de cuenta raro, algo con tu nombre. El corazón de Carmen se heló. Apartó la mirada y removió el azúcar en la taza con lentitud. Quizás se confundió, pero no había confusión. Miguel había descubierto un detalle en el estado de cuenta bancario. No era el saldo total. Eso estaba protegido en otra cuenta y a otro nombre, pero sí lo suficiente para levantar sospechas. Y en un hogar donde el amor ya escaseaba, la desconfianza era veneno. Aquella noche llegó el enfrentamiento. Miguel regresó alterado, con la frustración acumulada reflejada en la mirada. «Perdiste el empleo y no dijiste nada», gritó, arrojando papeles sobre la mesa de la sala. Carmen, sentada en su butaca de siempre, alzó la vista despacio. «No lo perdí. Renuncié». «¿Qué? ¿Por qué?», bufó él. «Ya es un milagro que alguien de tu edad tenga chamba. Lo tiraste todo por la borda y encima nos lo ocultas». «Tuve mis motivos». «¿Motivos?», lo interrumpió alzando la voz. «¿Crees justo que ahora tengamos que mantenerte? Clara está embarazada, madre. Tenemos cuentas, planes, y tú te comportas como si vivir aquí fuera un favor que te hacemos». Ella abrió la boca, pero no halló respuesta de inmediato. Él estaba ciego de rabia, de presión, tal vez hasta de miedo a que todo se derrumbara. Carmen vio en él al hijo que crió, pero también al hombre que la vida había endurecido. «Ya no quiero esto, mamá», dijo con firmeza. «A partir de mañana, quiero que te vayas». Silencio. Clara apareció en el marco de la puerta asustada por los gritos. Miró a Miguel, luego a Carmen, pero no dijo nada. Carmen sintió el mundo girar lentamente, como si estuviera dentro de un sueño sofocante. A la mañana siguiente recogió sus cosas, 2 maletas, una carpeta vieja con documentos y recuerdos, el contrato de venta del terreno, los estados de cuenta bancarios y también un sobre con estudios médicos aún sellado. Se detuvo frente a la puerta de la casa. Miró hacia atrás por última vez. No hubo despedida, solo ausencia. Caminó por las calles con la postura firme de quien sabe que no hay regreso. El refugio municipal quedaba al otro lado de la ciudad, en una calle estrecha y mal iluminada. Era pequeño, con literas apretadas y olor a desinfectante barato. Pero era un techo, y esa noche bastaba. Carmen se tumbó en el colchón delgado, el cuerpo adolorido no por el peso de las maletas, sino por el de tantos años de silencio. Su mente vagaba. Pensó en el marido, fallecido casi una década atrás, en la infancia de Miguel, en los días en que cosía ropa hasta altas horas para pagarle la escuela. Recordó las comidas que se saltó, los dolores ignorados, los exámenes que pospuso tantas veces. Sacó el sobre médico de la carpeta. No lo abrió. No hacía falta. Ya sabía lo que decía. Degeneración progresiva, control con seguimiento y descanso. El estrés puede agravar. Renunciar había sido su elección, su única oportunidad de cuidarse a sí misma, algo que nunca aprendió a hacer. Se dio vuelta
En la litera de arriba, una mujer sollozaba en voz baja. Carmen no dijo nada, solo extendió la mano entre las camas y sujetó la de ella unos segundos. El llanto amainó. Allí, en la oscuridad, entre los olvidados de la ciudad, encontró algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Paz. Y con ella, un susurro interior que decía, aún no ha terminado. El banco quedaba en el centro de la ciudad, entre edificios antiguos que aún conservaban la arquitectura de una época más elegante. Carmen pasó desapercibida por las puertas giratorias, cargando solo una carpeta y el semblante sereno de quien parece cumplir con la rutina. Pero sus pasos, aunque tranquilos, ocultaban un torbellino interior. La atendió un gerente joven, amable, que no disimuló su extrañeza al ver los documentos a nombre de José Silveira. Señor José, comenzó revisando los papeles. Esta caja de seguridad está registrada desde hace más de 20 años. Mi esposo, respondió Carmen sin titubear. Falleció hace tiempo. Yo soy la beneficiaria y mantengo todo tal como él lo dejó. El gerente pidió una identificación con firma legalizada. Carmen se la entregó, ya lista. No era la primera vez que ejecutaba ese ritual silencioso. Firmó, esperó la autorización y en minutos la condujeron a la sala de las cajas de seguridad. La llave encajó a la perfección. Dentro del pequeño compartimento metálico había solo 3 objetos. Una carpeta transparente con documentos bancarios, el contrato de venta de un terreno antiguo en Santa Catarina y una carta, manuscrita por ella, pero firmada a nombre de José. Era el dispositivo que Carmen usaba para mover fondos sin levantar sospechas, sobre todo ante Miguel. Sacó los papeles, hojeando cada hoja con el cuidado de quien revive una historia olvidada. El terreno había sido heredado de un tío lejano. Abandonado por años, de pronto se revalorizó cuando la zona fue incluida en un proyecto de expansión inmobiliaria. La venta, discreta y directa, dejó $1.000.000 netos. Ella depositó esa suma en un fideicomiso protegido, a nombre de su marido, a través de un abogado de confianza que aún la llamaba Doña Carmita. El dinero permanecía entero. Cerró la caja de seguridad y regresó a la recepción como si nada hubiera ocurrido. Afuera, el viento matinal movía sus cabellos sueltos. Caminó sin rumbo durante varias cuadras, con el peso de la decisión creciendo en sus hombros. Durante meses había guardado ese dinero como un plan de contingencia, un por si acaso. Pero ahora, sin casa, sin familia, sin nombre en el buzón, comprendía que quería algo más que seguridad. Quería un propósito, y esos millones, custodiados como reliquia, necesitaban cobrar vida. Tomó un camión rumbo a la zona oriente de la ciudad. Era una colonia antigua, llena de inmuebles abandonados, con paredes desconchadas y patios invadidos por la maleza. Había pasado por ahí cuando llevaba a Miguel al doctor de niño. En una esquina olvidada vio otra vez la vieja pensión de 2 pisos. Ventanas rotas, fachada opaca, pero la estructura aún firme. Carmen bajó sin dudar. El letrero de "Se vende" apenas colgaba de un hilo de alambre torcido. Apuntó el número. Esa misma semana efectuó la compra al contado, con el mismo abogado de siempre manejando todo en sigilo. Nadie se enteró. No hubo festejos. Solo una señora de canas, con la cinta métrica en mano y la mirada de quien ve más allá del polvo. Los albañiles se extrañaron por tanto secreto, pero ella pagaba puntal y con esa calma que infunde respeto, mandó acondicionar primero la cocina y el salón principal. Después los baños, las tuberías, las habitaciones, nada lujoso, funcional y acogedor. Insistió en que la entrada fuera amplia, con rampas y sin puertas que cerraran el paso. Por la noche regresaba al refugio, donde dormía sin llamar la atención.
Si alguien preguntaba por los cheques o los movimientos, decía solo que estaba resolviendo asuntos viejos. Al atardecer, al cruzar una plaza en el centro, se detuvo ante un grupo de personas sentadas en el suelo con vasos de unicel en la mano. Alguien repartía sopa. No era mucho, pero compartían entre risas y cucharadas. Carmen permaneció en silencio observando. Un niño con guaraches demasiado grandes se le acercó y le ofreció un pedazo de pan. ¿Quiere, señorita? Ella sonrió, tomó el pan con delicadeza, pero no le dio un mordisco. Se sentó en el banco más cercano y se quedó allí hasta que anocheció. Aquella madrugada, en su litera del refugio, sacó de la bolsa un cuaderno de recetas viejo. Con letras grandes escribió al pie de la primera página, Mesa de Carmen. Al lado garabateó ideas, comida gratis, ropa limpia, asesoría legal, refuerzo escolar. No sabía cómo realizaría todo eso, pero sí sabía que quería hacerlo. Por primera vez en muchos años no sintió miedo. Sintió propósito, y para Carmen eso era más valioso que cualquier millón. La reja se pintó de verde oliva. Las paredes, ya firmes, adquirieron tonos claros y ventanales grandes que dejaban entrar la luz como una invitación. El inmueble abandonado, que antes reinaba el silencio, ahora vibraba con el sonido de martillos, voces y esperanza. Carmen recorría el salón principal con un cuaderno en mano y la mirada atenta a cada detalle. Nada se le escapaba. La remodelación tardó casi 4 meses. Cada habitación, cada llave de la llave, cada azulejo fue seleccionado por ella con el cariño de quien está construyendo un hogar, aunque ya no fuera el suyo. Cuando retiraron los últimos escombros y llegaron los muebles sencillos, Carmen inició la segunda etapa, las personas. Con la ayuda de una trabajadora social que conoció en el refugio, reclutó a 3 colaboradores, un cocinero jubilado, una psicóloga voluntaria y un joven que había vivido en situación de calle. Todos creían formar parte de un proyecto comunitario financiado con donaciones anónimas. Carmen nunca reveló ser la benefactora. Cuando le preguntaban quién era, respondía con una sonrisa. Solo una voluntaria más. El nombre oficial del proyecto era Centro de Apoyo Comunitario Esperanza. Pero eso cambiaría pronto. En la primera semana de operaciones solo llegaron 10 personas. Entraban tímidas, desconfiadas, como quienes ya esperaban un mal recibimiento. Carmen las atendía en persona, ofreciendo café caliente, pan fresco y palabras amables. Nada de burocracia, nada de juicios, solo acogida. Aquí nadie tiene que demostrar nada, decía mientras servía. Pronto aparecieron niños, madres solteras, hombres cansados, jóvenes perdidos. La noticia se fue esparciendo despacio, boca a boca por las calles. Fue uno de esos pequeños visitantes, un niño flaco llamado Leo, quien bautizó el lugar. Al probar un pedazo de pastel, miró alrededor y dijo, «Esto se parece a la mesa de mi abuela, solo que con más comida». «¿Y cómo se llamaba tu abuela?», preguntó Carmen riendo. «Carmen, igual que usted». Desde ese día, los asistentes empezaron a llamar al espacio Mesa de Carmen. El nombre se quedó. El apodo se volvió identidad. Y Carmen no se opuso. Solo sonrió con los ojos humedecidos. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Miguel se hundía lentamente. Su empleo pendía de un hilo. La empresa enfrentaba recortes y él ya no lo consideraban prometedor, sino inestable. En casa, Clara evitaba hablar. El bebé, con meses de vida, lloraba toda la noche, y el silencio entre los padres era ensordecedor. Las deudas se acumulaban. La hipoteca de la casa llegó con fecha límite. Miguel veía cómo el mundo se desmoronaba y no sabía pedir ayuda, mucho menos a su madre, de quien no tenía noticias desde el día en que ella se marchó, hace más de un año. Había noches en las que pensaba buscarla.
Caminaba hasta la estación de metro más cercana y se quedaba allí observando a la gente. Imaginaba que tal vez una señora solitaria apareciera en su camino y él pudiera pedirle perdón, pero la vergüenza lo paralizaba. Fue en una de esas noches cuando vio el volante. Estaba pegado en uno de los pilares de concreto de la estación C, medio rasgado, con los bordes manchados de hollín. El título llamaba la atención: Mesa de Carmen, comida, apoyo y acogida. Abajo aparecía una dirección y un dibujo sencillo de un plato rodeado de manos extendidas. Miguel se detuvo. Lo leyó. Sintió un escalofrío. El nombre: Carmen. ¿Coincidencia? Guardó el volante en el bolsillo sin entender por qué. No se lo comentó a Clara. Llegó a casa y lo metió en un cajón, junto con facturas atrasadas y apuntes viejos. A la mañana siguiente perdió el empleo. No se lo dijo a nadie durante 3 días. Solo deambulaba por la ciudad, sin rumbo, pensando en cuándo empezó todo a desmoronarse. Buscaba excusas externas, la crisis, el mercado, el cansancio, pero en el fondo sabía que la ruina venía de adentro. Mientras tanto, en la mesa de Carmen, el salón atendía ya a más de 50 personas al día. Hubo jornadas en las que faltaron sillas. Carmen sonreía al verlo. Significaba que otra persona que la necesitaba había llegado. Poco a poco se organizaron talleres de costura, clases de refuerzo escolar y grupos de apoyo psicológico. La vida que ella construía allí era como un mosaico, hecha de fragmentos de otros, reunidos con paciencia hasta formar algo bello. Pero ella sabía, la pieza más grande aún estaba allá afuera, perdida, con el orgullo herido. Miguel y ella lo esperaba, sin prisa, sin reproches, porque el amor de una madre no se quiebra, solo calla, aguardando el momento justo para volver a hablar. El tiempo tiene una forma cruel de escurrirse cuando uno está perdido. Habían pasado 2 años entre los dedos de Miguel, como arena que no se puede atrapar. El banco se había quedado con la casa. Clara se marchó con el bebé a la ciudad de su hermana, dejando atrás solo una carta breve y fría. ¿Trabajo? Ninguno estable. Ahora vivía en un cuartito prestado en la casa de un conocido, cambiando pequeños favores por un pago simbólico. El alma esa también estaba hipotecada, a la culpa, al orgullo y a la soledad. Se alimentaba mal, dormía peor. A veces pasaba el día en bibliotecas públicas o caminando sin rumbo por las calles. En una de esas andanzas recordó el volante guardado. Revisó las gavetas de aquel cuarto improvisado hasta encontrarlo, medio arrugado y con una mancha de café en la esquina. El nombre aún le dolía. Mesa de Carmen. Se preguntó si tendría alguna relación con su madre. Quizá fuera coincidencia. Pero había algo en ese recuerdo que ardía lento, como si ella lo llamara. 2 días después, con el estómago vacío y el espíritu exhausto, decidió ir. El centro comunitario era sencillo pero acogedor. Había movimiento, niños correteando, ancianos charlando y olor a pan recién horneado saliendo de la cocina. Miguel entró con la mirada baja y los hombros encorvados. Estaba sucio, con barba de varios días y ojeras hundidas. Una señora se acercó con un mandil azul y un trapo al hombro. Tenía el cabello recogido y las manos marcadas por el tiempo. Su voz, suave, cortó el bullicio. «Bienvenido, llegaste a tiempo. Tenemos arroz con lentejas y pan recién hecho». Miguel levantó la vista. El mundo pareció detenerse. Era ella. Por un instante no supo si era alucinación o si había retrocedido en el tiempo. Aquella mujer, la curva de su sonrisa, la forma de mirar, hasta la voz, era su madre. Pero ella no reaccionó. Le sirvió el plato como si fuera un desconocido y tal vez lo fuera. Tal vez lo hubiera borrado de su vida. Él tomó la bandeja con mano temblorosa y comió en silencio, en un rincón observándola.
Ella hablaba con todos, sonreía, abrazaba niños y atendía a los viejos. Era sin duda el corazón de ese lugar. Cuando el salón empezó a vaciarse, Miguel se acercó, los ojos llenos de preguntas, la garganta cargada de arrepentimiento. ¡Mamá! Carmen dejó de limpiar una mesa. Se giró despacio y lo miró como quien ve reaparecer algo muy antiguo tras haber estado hundido por tanto tiempo. Miguel. Él dio un paso atrás, avergonzado con la voz entrecortada. Yo no lo sabía, no tenía idea. Ella guardó silencio. Caminó hasta él y lo envolvió en un abrazo fuerte y cálido, sin una sola palabra de reproche. Miguel se desplomó. Lloró como no lo hacía desde niño, un llanto seco y profundo que brotaba del alma. Ella no lo soltó. Con cada sollozo suyo, apretaba más. Perdóname, mamá. Fui cruel. Fui débil. Fuiste humano, respondió Carmen acariciándole el cabello. Y yo nunca dejé de ser tu madre. En los días siguientes, Miguel regresó. Primero para ayudar con tareas sencillas, cargar cajas, barrer el patio, organizar ropa. Poco a poco se sumó a las reuniones de voluntarios, luego a los talleres y, al final, asumió funciones administrativas. Su presencia llamó la atención del personal. Algunos sabían que Carmen tenía un hijo, pero nunca lo habían visto. Un día, mientras ordenaban la despensa, una voluntaria, Mariana, comentó: «Saben que todo esto existe gracias a la señora Carmen, ¿verdad? Fue ella quien fundó todo». Miguel se detuvo, sorprendido. «¿Cómo? Pensé que era un proyecto comunitario». «Ella nunca lo dijo», explicó Mariana. «Pero fue quien compró el edificio y lo reformó. Dicen que vendió alguna herencia, pero nadie sabe bien. Nunca quiso crédito». Él quedó en silencio, armando el rompecabezas. La desaparición repentina de ella, los papeles a nombre de su padre, la caja de seguridad, el volante. Aquella noche la encontró regando unas plantas en el patio trasero del centro. «Fue con el dinero del terreno, ¿verdad?», preguntó. Carmen asintió despacio, sin mirarlo. «¿Y el nombre Mesa de Carmen? ¿Fuiste tú?». «No», dijo ella. «Fue un niño, Leo. Me pareció bonito. No se trata de mí, sino de lo que dejamos en la mesa. Comida, dignidad y cariño». Miguel respiró hondo. El pecho le dolía. Pero por primera vez en años, ese dolor no era castigo, sino purificación. «Desde el principio me perdonaste, ¿no es así?». Ella lo miró con ternura en los ojos. No había nada que perdonar, solo mucho que amar. Los años pasaron con la calma de un atardecer prolongado. Carmen envejeció como quien saborea cada día sin prisa. El cabello se volvió más blanco, los pasos más lentos, pero sus ojos seguían vivos, atentos a cada nuevo rostro que cruzaba la puerta del centro. La mesa de Carmen creció, no solo en infraestructura, sino en alma. Los talleres se multiplicaron. La biblioteca comunitaria recibía libros nuevos cada mes, y el comedor ya ofrecía 3 comidas diarias. Familias enteras llegaban, no solo a comer, sino a renacer, y junto a Carmen, siempre presente, estaba Miguel. Él ahora vestía el mismo mandil azul que ella usó al principio. Conocía a todos por su nombre, organizaba campañas, redactaba proyectos y sonreía con los ojos. El dolor del pasado no había desaparecido, pero se había transformado. Era combustible, era fuerza. Tenían una rutina sencilla, desayunaban juntos, tenían reuniones con voluntarios y visitaban a familias vulnerables. Por la noche, Carmen se sentaba en el porche trasero a bordar mientras observaba el cielo, y Miguel, a su lado, escuchaba historias que nunca llegó a oír en su infancia. Hasta que, un día, ella no pudo levantarse de la cama. Los exámenes confirmaron lo que ya sabía. La degeneración había avanzado. Los médicos fueron francos. Le quedaba poco tiempo, pero ella ya había hecho las paces con eso mucho antes.
rechazó la internación. Quiso pasar sus últimos días en uno de los cuartos del propio centro. Los voluntarios convirtieron el espacio en un refugio lleno de flores y susurros. Visitantes llegaban cada día. Niños llevaban dibujos, jóvenes, cartas, ancianos, oraciones. Carmen partió en silencio una mañana clara de domingo. Miguel sostenía su mano y ella, aunque débil, sonrió por última vez. Sus ojos se cerraron como quien finalmente termina una larga y hermosa canción. El velorio se celebró en el salón principal. Un mar de gente ocupó el espacio. No hubo cajón ostentoso, solo una urna sencilla rodeada de flores del propio jardín. Hubo discursos, llantos contenidos y canciones entonadas con voces temblorosas. Toda la ciudad parecía saber quién era ella, aunque nunca conocieran toda la verdad. Esa misma noche, Miguel encontró un sobre entre las pertenencias de su madre. Dentro había 2 cartas, una dirigida a él y otra al centro. Con manos temblorosas abrió la suya. «Mi hijo, si estás leyendo esto, es porque el tiempo cumplió su parte. No escribo para despedirme, sino para darte las gracias. Gracias por haber regresado, por darme la oportunidad de verte florecer. No me fui por vergüenza o miedo, me fui porque necesitaba vivir lo que me quedaba con un propósito. Vendí aquel terreno olvidando su valor monetario y recordando el valor de una vida vivida para los demás. Siempre fuiste mi sueño más bonito. Y ahora eres también mi legado, con amor eterno, mamá». La segunda carta fue leída en voz alta ante el equipo del centro al día siguiente. Era una invitación a la continuidad. Carmen pedía mantener la esencia del lugar, acoger sin preguntar, amar sin exigir, servir sin buscar reconocimiento. Miguel guardó silencio tras la lectura. Sabía lo que debía hacer. Al mes siguiente organizó una ceremonia discreta en el jardín trasero. Reunió voluntarios, beneficiarios, amigos y desconocidos tocados por la generosidad de Carmen. Plantó un árbol de hipé amarillo, su flor favorita, en un rincón soleado. «Hoy dejamos de llamar a este lugar Mesa de Carmen», anunció con voz firme y el corazón hecho trizas. «A partir de ahora, este espacio se llamará Casa Carmen de Esperanza, porque ella fue más que comida, fue refugio, fue renacer». Aplaudieron de pie. Algunos lloraron, otros sonrieron. Todos supieron que presenciaban el nacimiento de algo eterno. Mientras los niños corrían alrededor del nuevo árbol, uno de ellos señaló la placa con el nuevo nombre y preguntó: «¿Quién fue Carmen?». Miguel se agachó ante él, sonrió con unos ojos llenos de historias y respondió: «Siéntate, que te voy a contar. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale like y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video».